¿De qué depende la posibilidad de que El Salvador aproveche económica y socialmente la relación con República Popular China y qué sectores pierden o ganan en este proceso? La respuesta a esa y otras preguntas aquí en 8 en punto. Este es el momento de todos. Banco Agrícola nos hace un llamado a la reflexión, a que nos demos cuenta que este es el momento de hacer que las cosas sucedan, de superar adversidades y sobrepasar límites. Es nuestro momento de construir un mejor país todos. Buenas noches, bienvenidos a 8 en punto. Gracias por estar con nosotros a esta hora. Obviamente nuestro tema, como ha sido durante la semana, es justamente la repercusión ahora en términos económicos, sociales, políticos, ya los hemos visto, pero de alguna forma ahora en la parte económica y social de las repercusiones de las relaciones que ha establecido nuestro país con República Popular China. Queremos agradecer que nos acompañan en nuestros estudios Rafael Lemus. Él es economista de profesión y está con nosotros. Bienvenido, Rafael. Buenas noches, un gusto. Buenas noches, igual. Gracias por la invitación. Excelente. También agradecemos a Alfonso Goitia. Él es economista y es presidente del Colegio de Profesionales en Ciencias Económicas, Colproce. Bienvenido, buenas noches, Alfonso. Gracias. Bueno, para comenzar, hay un tema que me interesa colocarlo en perspectiva y es que esto aborda prácticamente dos escenarios, digamos, la parte política y tiene que ver la otra, el tema estrictamente económico también de alguna manera. Y es un tuit que escribió hoy por la mañana el congresista norteamericano Marco Rubio. Vamos a mostrarles en el full pantalla lo que él decía sobre un tema específico donde aborda a Guatemala y El Salvador. Por ejemplo, escribió eso en la mañana. Dice: personas cercanas a mi amigo, el presidente de Guatemala, Jimmy Morales, lo están presionando para que cambie de Taiwán a China, es decir, el cambio de relaciones como ha ocurrido en El Salvador. Agrega él: el gobierno izquierdista de El Salvador pronto perderá la ayuda de Estados Unidos. No quiero que eso suceda también en Guatemala. Me interesa la última parte que tiene que ver con este tema de la posibilidad de que El Salvador pierda la ayuda económica por parte de Estados Unidos. Alfonso, inicio con usted para ver, porque esto tiene, decíamos, varios escenarios en la parte política, claro, en la parte económica. El congresista norteamericano Marco Rubio pone la parte económica en el tema de cooperación, desde luego, que ya también se ha mencionado hace algunos días atrás, cuando conocimos el primer comunicado que emitió la Casa Blanca la semana anterior. Mira, yo creo que la relación con Estados Unidos a partir de la firma de esta relación diplomática con la República Popular de China, yo creo que no es un problema. O sea, para Estados Unidos, o sea, tendría que asumir la misma acción con Panamá, con República Dominicana, con Costa Rica. O sea, es totalmente inadecuado. Obviamente un congresista puede opinar en esa perspectiva para sentar posición desde una visión de derecha o republicana para evitar que otro país más se vaya, en este caso Guatemala. Entonces yo creo que más bien Estados Unidos debería preocuparse de cómo fortalece mucho más las relaciones de cooperación con El Salvador, en dónde más se puede ayudar y apoyar. O sea, en lugar de replantear en ese momento de una suspensión, ¿usted cree que debería potenciarlo? Claro que sí, porque ellos saben muy bien que todo el problema migratorio que le están apostando a través del Triángulo para el Progreso, esa alianza entre el Triángulo Norte, esa apuesta es importante para ellos porque trata de evitar la migración intensiva hacia los Estados Unidos. O sea, yo creo que al contrario, Estados Unidos debería buscar dónde más debe apoyar y dónde más debe invertir en El Salvador para potenciar mejor el desarrollo de este país. Si los chinos entran, bueno, van a competir conjuntamente, pero hay espacio para eso en El Salvador. O sea, pueden estar los Estados Unidos, Europa y otros países. Ahora bien, Alfonso, pero en todo caso lo que se está planteando ahí es la posibilidad de suspender la ayuda a la cooperación, pero entonces uno se pregunta si en ese escenario hipotético por ahora, ¿no? Porque no sí está ocurriendo, no es un hecho que haya ocurrido ya o consumado, pero ¿estará preparado el país para perder ese socio, digamos, en esa parte, en la materia de cooperación? Porque la parte comercial es también otro tema, ¿no? Sí, claro. Hay un tratado de libre comercio firmado con Estados Unidos a nivel regional. Obviamente
meterse a romper eso sería también una locura. En el caso de los fondos de cooperación de Estados Unidos que se están implementando en el país, el que los recorten a futuro, bueno, será una decisión de ellos, ¿ya? Pero me parece que no es adecuado. O sea, hay una relación firme de cooperación desde hace muchos años con el gobierno norteamericano. El gobierno norteamericano ha apostado, tal vez ahora, obviamente, los chinos van a apostar más también, pero hay que dejar esto. O sea, yo creo que esos planteamientos que pueden venir de los congresistas o de los senadores norteamericanos tratando de atemorizar de alguna manera que se va a ir la cooperación de Estados Unidos, yo creo que no es cierto. O sea, yo creo que la relación es muy acorde, se han desarrollado los proyectos y los programas que está impulsando el gobierno norteamericano a través de USAID. Entonces no veo yo ningún problema en eso. Y entonces no es eso lo que ha ocurrido, decía usted, con el caso de Costa Rica, con Panamá, República Dominicana. De ninguna manera. Ningún país ha sido cuestionado en términos de cooperación, ni la dinámica comercial, ni la dinámica de inversiones. O sea, por lo tanto, yo esperaría que ese mismo trato para el caso de El Salvador. De acuerdo. Rafael, ¿cuál es la lectura que usted estaría haciendo alrededor del tema? Entonces, con este enfoque, ¿no?, de lo que planteaba el congresista norteamericano, pero visto esto en esos prácticamente 2 o 3 escenarios. La parte política, desde luego, pero el hecho también de que de alguna forma esta decisión haya resentido de alguna forma a un socio comercial estratégico como es Estados Unidos. A ver, lo primero, dejar un antecedente que es bien importante, que se ha soslayado, y es que desde la administración Trump, a su llegada en el primer presupuesto para la región en cooperación, sacó de la lista, prácticamente borró la cooperación, las dejó a cero, para Venezuela, para Ecuador, para Brasil. O sea, los países de izquierda, incluyendo Nicaragua, les dejó a cero la cooperación. Y El Salvador se la disminuyó. Ese mensaje que estaba mandando o sea, gobiernos de izquierda socialistas no son afín a la política exterior de Estados Unidos para ser beneficiados de cooperación. Es decir, con aquellos que tienen una conducta que no es de democrática, que no es de un ambiente de libre mercado, etcétera, ha sido como drástico en cooperación. Ahora, este hecho que El Salvador sea uno de los países que ha estado como recibiendo programas, yo diría, importantes, como Fomilenio 2, como Alianza para el Progreso, toda la cooperación del Triángulo del Norte, y hoy por este problema de China se ve un riesgo de Estados Unidos de tipo de geopolítica y más un tema estratégico del puerto, que en la medida que se va saliendo noticias, es bien claro que el interesado que está comprando terrenos en la zona extraportuaria es una empresa especializada en temas militares. Eso da la luz de que la señal que Estados Unidos tenía de este tema y su temor, su riesgo, empieza a confirmarse. Yo creo que no es lo mismo que un país inicie relaciones como Costa Rica, que tiene más apertura, más comercio y que sobre todo no tiene nuestra situación de tener más o menos cerca de 3 millones de salvadoreños que dependen de esa migración, que dependen de esas remesas, más todo el comercio que tenemos, más del 50% es con Estados Unidos. Entonces nuestra situación es muy diferente a la de cualquier otro socio, y además creo que la apuesta en esto se ha arriesgado mucho por un resultado incierto de una relación que se ha construido sobre condiciones no transparentes y además asociadas a operaciones de negocios, ojo, negocios entre empresas de gobierno con personajes de un gobierno de El Salvador. Ahora bien, todo esto no supone desconocer que República Popular China es la segunda potencia en materia económica a nivel mundial. No, es que no se trata de comercio ni de inversión. ¿El Salvador tiene comercio con China y puede recibir inversión de China? Sí. Eso no depende de romper o de iniciar una relación. Eso es el libre comercio que practica China en la parte económica, pero no en su régimen político. ¿Okay? China se abrió el mundo para progresar económicamente, pero mantiene su parte política socialista, comunista, sin libertades. O sea, usted se refiere a la parte de identificación o identidad en términos de valores y principios. Y además, comerciar con China o invertir con China en cualquiera de los dos países no supone que tú rompas con Taiwán y inicies con China, como fue la condición que en el mismo documento que firmó el canciller dice que la condición que le ha puesto a El Salvador es romper con Taiwán.
O sea, entonces él pudo haber sido una apuesta, digo, una apuesta. Mantener la relación comercial únicamente con República Popular China, pero la parte diplomática siempre con Taiwán. O incluso, no necesariamente tenías que romper con Taiwán. De hecho, nosotros ya tenemos comercio con China. Hay salvadoreños que han ido a ver productos, a importarlos, etcétera, y ha habido algo de exportaciones. Y no necesariamente pasa eso por una relación oficial. O sea, has tenido y puedes tener sin relación oficial. Perfecto. Ahora bien, Alfonso, me gustaría escuchar un poco si hay alguna opinión respecto de lo que está planteando Rafael, porque la otra pregunta que tengo es, siempre en estos procesos, como en un tratado de libre comercio, por ejemplo, siempre hay sectores ganadores y perdedores, ¿no? Y en esta parte, en esta decisión que tomó el país, ¿quiénes ganan o quiénes pueden perder en el contexto de una relación comercial? Bueno, mira, yo creo que, primero para aclarar, ¿no? O sea, el establecer una relación diplomática formal con la segunda potencia económica del mundo, ¿ya?, es sumamente importante, ¿ya? O sea, no es que uno haya desestimado el marco de cooperación y el marco comercial o de inversiones de Taiwán, ¿ya? O sea, Taiwán muy bien durante todos estos años ha apoyado una serie de proyectos y programas en el país que han sido muy positivos. Estás hablando de la posibilidad de articularte a una estrategia mucho más grande de la segunda potencia económica del mundo, ¿ya? Los chinos populares han establecido una estrategia a nivel mundial que se llama la Franja y la Ruta de la Seda, que es precisamente cómo ellos van a ayudar a los países de América Latina, el Caribe, África, Asia, cómo entrar en esos mercados, cómo entrar en Europa y en Estados Unidos. O sea, hay una estrategia mucho más allá. Y obviamente están dispuestos a apoyar programas mucho más fuertes y más importantes. O sea, si nosotros, en este caso como El Salvador, lo que estamos buscando es precisamente, tanto que pelean ellos y nos dicen, si la economía no crece, la economía sigue con un bajo crecimiento, ustedes no han hecho nada. Y hoy puede ser una oportunidad. Claro, es una oportunidad, hasta los empresarios lo dicen, algunos empresarios, otros ahí andan hablando de cuestiones políticas. Entonces, están claros de que esta estrategia puede ser clave para un crecimiento mayor de la economía, porque estamos hablando de dimensiones de inversión y de comercio que posiblemente nunca se ha tenido con un país, ¿ya? Posiblemente ni con Estados Unidos. Estamos en esos niveles. ¿Y cómo hacer para...? Porque aquí es decir, ¿se trata de una sustitución de China por Estados Unidos? ¿O no, porque en términos de exportaciones, El Salvador tiene más o menos el 40% de exportaciones hacia Estados Unidos. Sí, sí, claro. ¿Qué es lo que puede ocurrir entonces? Principal socio comercial. Exactamente. No, o sea, no se trata de sustituir, ¿eh?, sino que precisamente la dimensión del crecimiento, o sea, el criterio de crecer y desarrollarnos es importante en el país y necesitamos flujos de inversión más importantes. Ciertamente la cooperación norteamericana es buena, pero no es suficiente. La cooperación europea es buena, sí, pero no es suficiente. Necesitamos flujos más importantes y acciones más importantes de inversión y de comercio. Ya. Entonces, por lo tanto, hay que entrarle ahí. De acuerdo, dejo plantear una inquietud y es hasta dónde, y Rafael, voy a regresar con usted después del corte, pero hasta dónde, por ejemplo, se puede mantener una especie de en la intención pragmática de que todo lo que le convenga al país es bienvenido, de decir, bueno, podemos mantener una relación fluida en términos comerciales, políticos, diplomáticos con Estados Unidos y República Popular China. Dejo plantear la interrogante, cuando regresemos hablamos de esto, vamos a una pequeña pausa, regresamos. Banco Promérica cuenta con la garantía de rapidez en todas sus cajas, donde te atienden en 20 minutos o menos. Continuamos en 8 en punto. Rafael dejaba entonces la parte de un interrogante en el segmento pasado planteado para usted. En términos le decía, bueno, pero en esta parte es posible entonces mantener ambas relaciones de una manera fluida, dinámica, con Estados Unidos, también con China continental, siendo que China se puede convertir entonces en un socio comercial importante también para El Salvador. Yo creo que en eso no hay problema, pero bajo ciertos criterios. Y uno es que no sean inversiones que estén asociadas a proyectos militares de China en El Salvador o en la región. Eso es bien importante porque lo ha advertido el gobierno de Estados Unidos. Y estamos hablando de que una inversión no te genere
conflictos con una relación de otro gobierno. Y ha sido claro ese tema de la amenaza o los riesgos que esta inversión implique elementos militares. ¿Por qué no ha ocurrido eso necesariamente, como decía Alfonso, en el caso de República Dominicana? Porque no ha habido, Panamá, no ha habido proyectos de esa naturaleza. Y acá sí están las señales claras. ¿Con qué? La empresa que está interesada en la área extraportuaria, en los negocios con CEPA, está identificada en su mismo tema de sociedad de su giro. Dice temas de tecnología militar. Temas de tecnología militar, claro, tiene otros giros. Y curioso que hoy que se está revelando, hasta ha cambiado, ha borrado eso en la página web, esa sociedad. ¿Qué tan seria es esa sociedad que borra su giro a lo que se dedica? Por estos problemas de que Estados Unidos está observando eso como un riesgo. Y el otro tema es que Estados Unidos y los salvadoreños y cualquier empresario no le molesta que venga inversión y que venga comercio de cualquier parte del mundo. De hecho, lo tenemos con China. Ese no es el problema. ¿El problema cuál es? El problema es si es un gobierno que hace negocios con funcionarios de gobierno, incluyendo corrupción, y no se siguen las reglas de la debida competencia ni de la transparencia, como está ocurriendo. En concreto, ¿qué cosas están pasando? En CEPA, el funcionario uno de estos días dijo que él no tenía que explicar nada del proceso, que él iba a explicar solo el resultado cuando ya tuviera los contratos firmados. Pregunta, ¿eso es respetar los criterios de transparencia, no ser transparente de quiénes están interesados, cuáles son los requisitos, bajo qué condiciones va a dar una zona extraportuaria en cualquier modalidad? Y lo otro es, eso tiene sustento legal. ¿Se está respetando el marco de la ley de concesiones, de la Constitución? La gente jurídica ha expresado que no. Y en medio de esto, perdón Rafael, ¿usted ve que está pesando más la parte ideológica, política, o está incluso el elemento militar? Yo creo que el tema son dos cosas. Uno, que este proyecto en algún momento se derive en un tema de riesgos militares, por la inversión en el puerto, etcétera. Y el tipo de productos que ahí se muevan, uno. Y dos, que esto no se haga dentro del marco de competencia y se haga del marco de transparencia y respetando el marco legal. En este momento, ambas cosas no están suficientemente documentadas de que no esté ocurriendo de esa manera. ¿En qué sentido? Hay indicios de que esa empresa tiene negocios de temas militares en su giro, y es reconocido públicamente que se dedica a eso, o sea, sí hay el riesgo. Y lo segundo, ya tomaron decisiones de arrendamientos de zonas extraportuarias, ya se habla de la compra de una isla, ya se habla de que ese mismo socio tiene interés en el puerto. Entonces sí estamos ante un problema que yo te preguntaría, ¿y en qué momento se conocieron cuáles son las reglas de ese arreglo? ¿Cuáles son las condiciones? ¿A cambio de qué? Todo eso no está. Y lo otro es que ya hay funcionarios del frente, diputados y de gobierno, que señalan que el tema de la ruptura con Taiwán, exigida por China, tiene que ver con la inversión del puerto. Ya lo dijeron. Hay declaraciones. Bien, a ver, Alfonso. Entonces, no, mira, yo no sé qué tanto les preocupa y les aflige. Bueno, obviamente hay una posición política de la derecha en este país que trata de mezclar su visión ideológica anti-izquierda. O sea, hay una visión ideológica muy pesada que no logran romper con la perspectiva de sectores empresariales que sí ven en este proceso de relaciones con China o del criterio de la zona económica especial y del puerto de la Unión como una posibilidad gigantesca para avanzar. Por ejemplo, ¿qué sectores podrían ser de nuestra economía? Los sectores que pueden estar metidos, sectores vinculados a las nuevas tecnologías. Digo, lo que puede estar viendo en perspectiva, en términos positivos, sí, esta relación. Hay, sectores industriales, agroindustriales, sectores turísticos, sectores en el marco de la tecnología, la informática, todo eso. Hay una cantidad de sectores que pueden ser beneficiados con esto. Entonces, a mí me llama la atención lo que dice Rafael al respecto de la preocupación con los chinos. Yo me acuerdo, en el proceso de transición del gobierno de Saca al gobierno de Funes,
cuando se entrega las cosas, yo estaba en el proceso de la transacción, de la transferencia de lo que era Proesa al nuevo gobierno, ¿ya? Sí. Y la presidenta de Proesa, ex vicepresidenta del país, ella estaba negociando con los chinos la posibilidad de la adjudicación del puerto de la Unión. Y en 2009. Y del puerto de Acajutla, los dos puertos. 2009. Estaban negociando en el 2008-2009. O sea, antes de que entregaran el gobierno, ya ellos habían iniciado un proceso de negociación con los chinos, ¿ya? Y no había ni relaciones diplomáticas, no había ningún criterio establecido, no había ni ley de concesión. No, yo te estoy contando lo que yo... La ley de concesión que se sometió a consideración de la Asamblea llevaba los dos temas, el puerto y el área extraportuaria. El FMLN y otro partido se opusieron y ahí se mató la ley que ahora ellos quieren revivir. Y la pregunta es, ¿y cuándo el FMLN ha sido de apertura, de cosas neoliberales, de como las zonas económicas especiales, de crear una zona franca en un montón de municipios? Si aquí se ha hecho una reforma de la ley de zonas francas. En el único momento que yo los he visto a ellos metidos en cosas de inversiones es cuando ALBA empieza a manejar dinero con la petrolera, con la de alimentos, con la microfinanciera, con la de beca, con todo eso que ha quebrado y que ha sido toda una bola de corrupción y de lavado de dinero. Eso tiene que ser investigado. Hay desvíos de fondo. Mira, ese es otro problema. Ese es otro problema que habrá que investigar. Eso es otra cosa. Eso no hay que permitir que ocurra, porque eso mismo quieren hacer ahora. Aquí estamos hablando del desarrollo del país, del crecimiento futuro. Nadie se va a estamos hablando de los negocios que pueda tener una o dos personas. Lo que quiero hacer ver es que no nos oponemos a inversiones, nos oponemos a inversiones corruptas con lavado y con funcionarios metidos haciendo corrupción. Pero mira, a eso nos oponemos. A ver, la ley de concesiones que va a permitir la concesión de ese puerto de la Unión en su momento pasa por la Asamblea. El que tiene que aprobar es la Asamblea Legislativa y la Asamblea está dominada por la derecha. Entonces pueden modificar la concesión, todos los criterios de la concesión, ¿ya? O sea, no hay ningún problema. La ley de zonas económicas especiales está en la Asamblea Legislativa, se puede modificar, la derecha lo puede modificar a su antojo o a su gusto. Claro, vamos a ver qué sale, pues, pero ahí están. O sea, no es una cuestión de que el gobierno ya va a imponer esto, no está imponiendo nada. Claro que sí, mira, la zona extraportuaria, ¿cuál es la noticia? Pero la zona extraportuaria que ya dieron no es arrendamientos. No, tienes derecho. Hay otro tema, que también hay una transacción de una isla. Una de las cosas que se ha discutido a lo largo de estos últimos 10 años ha sido cómo es posible que no se haya aprovechado las zonas extraportuarias del aeropuerto y de los puertos. O sea, increíble. O sea, en vez de aprovechar esos espacios para dotar a los inversionistas. El problema de eso de nuevo es que en la definición, cuando se hizo el puerto de la Unión, incluye eso. El Frente no quiso. Y hoy, ¿por qué sí? Cuando faltan unos meses para terminar su gobierno. Esa es la pregunta. ¿Por qué de repente salen que son pro negocios? Claro que son pro negocios, pero negocios hechos por ellos. No en un ambiente de competencia, no en un ambiente respetando las leyes. Bueno, ustedes pueden, a eso nos oponemos. Pero ustedes tienen todo el derecho de analizar eso, ver críticamente y todo eso. Ya pueden hacerlo, o sea, no hay ningún problema. Pero no niegues, hombre, la posibilidad de que empresas que quieren invertir... No se está negando esa posibilidad. El tema es que se haga respetando las leyes, Alfonso. No se está haciendo. Se hace respetando las leyes. Lo que pasa es que ley han respetado la preocupación de ustedes es una preocupación ideológica. No de cepa. No, esto no es ideológico. Es que no siguen se han creído nuevos empresarios. ¿Y por qué le vamos a dar oportunidad? Dime qué transparente va a ser que un funcionario se vaya a él a negociar a China con la empresa y después diga, ya tengo el contrato. Hoy hablemos del contrato. Eso es lo que él ha dicho. No sé. ¿Cuál transparencia es esa? ¿Pero ¿Cuáles son las condiciones? ¿A cambio de qué? Mira, si empezamos a hablar de transparencia y nos remontamos un poquito más atrás, nunca hubo transparencia durante 20 años. Y en los últimos días ha habido, vas a salir. Ha habido más transparencia. Con FUNA, con Sánchez Serén, con todo lo de la partida secreta. Ha habido más transparencia que en los tiempos de ustedes. O sea que ese es el problema.
Bueno, interesante. Creo que tenemos que hacer una pausa. Cuando regresemos tenemos declaraciones que dio Ezequiel Milla, el alcalde de la Unión a República, en la entrevista República de la Mañana con Carlos Monterrosa, y vamos a escuchar eso para colocar en perspectiva este tema, ¿no? De que tiene que ver justamente con la parte de concesiones, el arrendamiento, hasta dónde entra esto en juego, la parte constitucional, tiene que ir, decía Alfonso, la parte de ir a la Asamblea Legislativa, hasta dónde. Vamos a una pequeña pausa, volvemos. Es un gusto que continúe con nosotros en 8 en punto. A ver, antes de pasar un poco a las declaraciones que tenemos ahí de Ezequiel Milla, el alcalde de la Unión, sobre el tema de que tiene que ver un poco, que dibuja él el escenario de cómo está la situación ahí en el puerto, en la isla Perico, ¿no? Quiero citar porque hay un informe de CEPAL de 2003 que se llama Oportunidades y Desafíos de los vínculos económicos de República Popular China con América Latina, y decía en aquel momento, estamos hablando de 2003, que China ya se consolidaba entonces como un actor de primera línea en el comercio y los flujos financieros. Interesante, ¿no? Porque estamos hablando de 2003 y un informe que colocaba en perspectiva los retos, los desafíos también de esa relación de China continental con América Latina. Pero bien, eso para ubicar un poco el contexto. Pero lo que les vamos a mostrar es declaraciones que dio entonces Ezequiel Milla a República hoy por la mañana y que tiene que ver entonces sobre esta situación que se ha generado alrededor de la isla Perico. Él aclaraba ya antes también que hay una parte de la isla, ¿no?, que pertenece a una familia de ahí de la Unión. Escuchemos, veamos. La isla Perico en sí es el interés lo tiene el mismo grupo, los mismos grupos asiáticos. ¿Qué sucede? Miren, hay una familia que es bien reconocida en la Unión, bueno, de descendencia española, que es don Marcelino Invers. Entonces ellos estaban vendiendo la isla desde hace 20 años. Esta parte de acá dice, en el plan dice que sin embargo para San Alejo es especialmente importante la isla de Perico, aunque está fuera de su territorio geográfico, ya que pertenece a la Unión. Lo dice el Ministerio de Vivienda y del Desarrollo Urbano. El CNR dice que pertenece al municipio de La Unión. 2, la isla de Perico también está dividida. Una parte es privada, sí, y otra parte del Estado, sí, que sería como el 50% del Estado y el 50% es privada. De esta familia que me mencionó, sí, que son los dueños. Porque es el tema de los bosques salados, y eso pues lógicamente no son privados, sino que son del Estado. Conflictos con el Estado, ahí está la palabra no. Bueno, a ver, les dejo entonces planteada en la mesa un poco la opinión sobre qué es lo que está pasando sobre la isla Perico, pero también él hacía referencia, ¿no?, el alcalde, sobre los intereses de los grupos asiáticos que lo habían contactado hace 6 meses atrás, a él personalmente, y después que ellos habrían mostrado también el interés directo sobre la isla Perico. Alfonso. Pues bueno, cualquier inversionista que tenga interés en desarrollar algún proyecto importante en una isla o en una zona determinada, como la zona económica especial u otras zonas del país, tiene posibilidad de hacerlo. Fíjate que cuando la crisis de Grecia, el Fondo Monetario Internacional le dijo, y los europeos, o sea, el Parlamento Europeo o la Troika famosa, le obligó al gobierno griego a vender las islas a privados, extranjeros. ¿Ya? O sea, lo obligó. Eso es real, tuvieron que vender, ¿ya?, porque si no, no les ayudaban para salir de la crisis. Entonces, aquí estás hablando de que lo que necesitamos es que haya inversiones y se proyecte el desarrollo en el país. Y una isla, en este caso esta, sí es factible que se pueda impulsar algún proyecto positivo para el país, que genere empleo, que sea una inversión adecuada para el desarrollo y el crecimiento. Pues yo creo que no hay por qué negarlo, pues. Si son asiáticos, si son norteamericanos o europeos, no hay ningún problema. O sea, creo yo que ponernos en esa visión cerrada de que aquí asiáticos no. O sea, eso es absurdo. O sea, tenemos que hablar, o sea, estamos abriendo. Todos los que hablan de la economía de mercado, del libre mercado, pues entonces el libre mercado es ese. El que quiere invertir entra, ¿ya? Entonces, sea donde sea. Claro, hay que ver el currículum también, ¿no? No se trata de meter negocios turbios, pero si es una inversión adecuada para el país, pues yo creo que hay que fomentarla. Y así se ha hablado.
Ahora, si un privado del país, un empresario privado, quiere invertir ahí y quiere desarrollar un gran proyecto, pues puede entrar a la discusión y plantear que pueda comprar esas tierras. La propiedad de la tierra de esta isla es de un privado. Una parte, dice. Entonces, pero la otra parte son las reservas forestales. O sea, entonces la parte es privada la isla. Por lo tanto, él tiene derecho a venderla. Entonces buscará. Ahora, obviamente el Estado tiene que preocuparse de que la inversión que se haga ahí sea una inversión lógica para el crecimiento y el desarrollo del país, no cualquier cosa. Nada de armas, nada militar, que eso está totalmente excluido, aún en esa ley de zonas económicas especiales, el tema militar, producción de armas o cualquier cosa está excluido totalmente. Entonces, por lo tanto, hay que fortalecer toda esa legislación que permita y garantice que realmente lo que se invierte en el país sea en beneficio de la gente y del desarrollo del país. Sí, porque las preguntas estratégicas alrededor de esto siempre es qué sectores, por eso cuando introducíamos la entrevista decíamos de qué depende la posibilidad de que el país pueda aprovechar económica y socialmente esta relación con República Popular China, pero me refiero a la parte estrictamente de comercio, de negocio, digamos, de sectores importantes empresariales, pero la otra es también el sector laboral que tanto puede sacar un beneficio de esto, porque, bueno, la embajadora norteamericana ha estado muy activa alrededor de todos estos temas, ¿no? Y entonces ella también ahora estaba escribiendo un tuit donde hablaba de otro ejemplo, decía de que siempre es importante la transparencia en una negociación para asegurar quiénes son los verdaderos beneficiarios. Y esto porque mostraba un artículo, que es un artículo, ya tiene un par de años, ¿no? Porque es de 2011, pero dice, en un puerto griego las políticas laborales chinas desataron una tormenta. Creo que tenemos ahí algunas parte de ese artículo que ella citaba, donde hacía referencia que es el caso del puerto griego de El Pireo. A través de esos acuerdos, la influencia china, dice, está cambiando más que solo el panorama financiero en Grecia, y este cambio tiene ramificaciones para el resto de Europa. Entonces, más adelante hablaba de las condiciones laborales en los muelles, donde, bueno, efectivamente decía que la empresa que estaba ahí no permite sindicatos ni negociaciones colectivas con sus trabajadores griegos, que suman más de 500. Eso es lo que tenemos, ¿no? Es como para mostrarles a ustedes el artículo que reflejaba la embajadora. Por eso insisto en las dos partes. Lo del aprovechamiento de los sectores importantes estratégicos de este país, empresariales, pero también hasta dónde la parte laboral puede salir beneficiosa. No, mira, precisamente la ley de zona económica especial que se ha planteado en la Asamblea establece claramente que toda la normativa laboral es obligatoria en términos de su manejo y gestión en esa zona económica especial. Y obviamente en el puerto o en cualquier otra parte, toda esa legislación tiene que ser asumida, ¿ya? O sea, no hay legislación laboral, ambiental, fiscal, social, tiene que ser asumida por las empresas que entren en esas zonas. Tú le estás dando ventajas y beneficios a través de la exención de impuestos, pero tienes que exigir que igual tiene que cumplir las normas, más bien apoyar las posibilidades de crecimiento y mejora de la población y de la familia a través de un buen empleo. Ese es el punto. Perfecto. A ver, Rafael. Sí, mira, yo creo que retomando los dos temas que el alcalde señaló, uno es el tema de que hay una parte de una isla que es propiedad privada y otra es pública. De la parte privada, tú no puedes hacer ninguna mayor cosa porque hay un tema de libertad de derechos sobre la parte privada. Ese no es el tema. Que por cierto, él decía que una propiedad que la familia Inver tenía desde hace 20 años en venta y no. Entonces, de eso, digamos, tú no puedes tener ninguna objeción, excepto que eso genere un problema de otro tipo, como etcétera, ¿verdad? Los que estamos conversando. El otro tema es que el alcalde también señala que los interesados en esa inversión en la isla también son los mismos interesados en el puerto y la zona extraportuaria. Entonces ahí viene un tema y es, ok, ¿de qué se trata todo esto? De romper con Taiwán porque te lo pide el gobierno chino, porque el gobierno chino va a hacer unas inversiones. De eso se trata, de hacer un traje a la medida legal para un inversionista, ¿a cambio de qué? Y lo otro es, ok, esa inversión y comercio, que nadie se va a oponer a inversión y comercio, que progrese el país. El problema es que hay falsos progresos. Ejemplo, mire Alba. Todas las inversiones de Alba
¿En qué terminó? Mire, Beca, cualquiera diría qué bueno que hay una línea aérea del FMLN en Beca. ¿En dónde está eso ahora? Quebrada, dejaron personal tirado, no indemnizaron, etcétera. Igual te puedo decir de las otras sociedades, de ellos mismos que están saliendo, la de gas, quebrada igual, etcétera. O sea, el problema ¿cuál es? Es que hagas una mala inversión con un mal socio porque no respetes las reglas. ¿Reglas de qué? De todo el marco de concesión, de procesos de venta de activos del Estado, y que no lo hagas en un marco de competencia y transparencia. Rafael, ¿y hay suficiente datos históricos o antecedentes alrededor de esto? Digo, porque la relación ya se consumó en términos de... pero todavía no se ha establecido lo que continúa de acuerdos en la parte comercial. Vale, lo que pasa es que el gobierno no es transparente. Ejemplo, le llegó el canciller a la Comisión Política de la Asamblea y le preguntaron, ¿tiene usted el estudio de los impactos económicos y sociales de haber roto con China y de tener la relación con Taiwán y tener la nueva relación con China? No lo tiene. ¿Dónde están todos los criterios y los procesos del arrendamiento del área extraportuaria? El presidente sepa qué te dice, que él no va a discutir nada del proceso, que cuando tenga firmado, entonces va a conversar. ¿Cómo es eso? Si lo normal es que activos del Estado, tú respetes las leyes, te ocupes de la transparencia, que sea un proceso competitivo, y desde el momento que él personalmente se va a China y negocia, y después viene al país y acuerdan en la junta directiva hacer eso, ese es un traje a la medida. O sea, entonces, para cerrar este segmento, pero eso hay, no es lo normal. pero hay una ley de concesiones que se va a aprobar ahí, y tú puedes poner. Estamos hablando de las áreas extraportuarias. Eso también se puede discutir. Pues sí, pero forma. Alfonso, si tú ya cedes las áreas extraportuarias, el mismo interesado en el puerto, ya en temas de economías de escala, en temas de costos marginales, por supuesto que le vas a terminar entregando el mismo. ¿Cuál es el problema? Que no hay transparencia, es una negociación. ¿Cuántos inversionistas estuvieron interesados en el puerto de la Unión en el tiempo de Funes? En el tiempo del gobierno de Saca, cuando se hizo esa obra, cuando Saca había más negociando de 5 con los chinos. Interesados, pero era todo el complejo. Estaban negociando con los chinos. No solamente con eso. Iban 5 grupos. Segundo, cuando se hace la siguiente fase para la concesión del puerto de la Unión, ninguno de los 3 importantes que quería, ninguno le apostó al puerto de la Unión. ¿Por qué? Porque fue mal diseñado ese puerto. Ese puerto es un negocio poco transparente. Porque si tú lo ves solamente, es que el puerto, construirlo no es transparente. El tema es lo que querés hacer de concesión. Si tú ves el puerto aislado, ves el puerto aislado, no te dan los flujos. ¿Te das cuenta? Pero si ves el puerto más áreas extraportuarias, entonces sí te hace sentido económico. Y por eso habían 5 grupos interesados y el FMLN se opuso. Hoy que están en el gobierno y que ya están por salir, hoy quieren hacer ellos el negocio y dejar perjudicado al país. No tenemos que permitir que esto se haga sin respetar las leyes y con gente implícita en corrupción. La misma gente que está metida en el lavado de alba es la misma que está negociando. La misma gente que ha estado metida en temas. Estás hablando de un marco institucional. ¿Cuál marco institucional? Hay un marco legal. La ley de concesiones va a establecer quién va a obtener el puerto de la Unión. Si ya empezaste con la área extraportuaria y no respetas las leyes, ¿qué se va a esperar con el resto? No, hombre, las extraportuarias es un hecho. Lo que ha ocurrido en CEPA es un tema factual. Ha ocurrido. ¿Qué pasa? Que lo ha dicho públicamente el mismo presidente. Ustedes han estado acostumbrados. No es un tema de lo que digamos o no digamos. Es un tema que el presidente... a no hacer bien las cosas. Y usted decía, Alfonso. Claro, la corrupción sí. ¿Por qué crees que la economía de este país es ahora más estable después de una gran crisis en el 2009? Estás hablando de economía de este país ha mejorado en el 2009 el mundo entró en crisis. En el 2009 el mundo entró en crisis que no había tenido en 50 años. Así es, y nos golpeó por la apertura que tenía el país con Estados Unidos. Por las políticas de ustedes. No, porque estar asociado a la potencia más grande no es un error. Perfecto, debo hacer la última pausa comercial. Tenemos un poco más. Me interesa que hablemos de esa parte de hasta dónde nuestra economía se puede blindar. Ya tenemos presencia fuerte de productos chinos en
acá en el país. Entonces, pero ¿cómo se puede blindar el país en términos de proteger a ciertos sectores que son estratégicos en la producción local? Vamos a la pausa, regresamos. Bueno, ahora sí que vamos a manera de telegrama, ¿no? Porque el tiempo se nos agotó y este tema está para largo, ¿no? Y espero contar con ustedes más adelante también, que esto vaya madurando y tengamos más información a la mesa para poder analizarlo. Pero Alfonso, entonces, un poco para dejar en perspectiva el tema, ¿cómo se plantea esto en términos de país, estrategia, el sector empresarial, pero también de aprovechamiento para la población? Bueno, yo plantearía de que definitivamente la decisión ha sido una buena decisión. Creo que es importante atraer una gran cantidad de inversión para el país para que salga de este bajo crecimiento que tanto se plantea y podamos avanzar a niveles de crecimiento mucho más altos. En esa perspectiva creo que el capital chino, las inversiones chinas, el financiamiento y el apoyo financiero chino o la dinámica comercial con China que está incrementándose es positivo para el país. O sea, y por lo tanto creo que es un buen socio comercial. Ya en América Latina muchos países tienen a China como el segundo socio comercial. Hay inversiones por más de 115.000 millones de dólares en los últimos años. Estás hablando de una dinámica donde China ha entrado en el mercado de América Latina fuertemente en actividades productivas claves e importantes para los intereses de ellos, pero también para los intereses de la economía de nuestro país. En esa perspectiva yo diría, es positivo, hay que impulsarlo y hay que acelerar su relación comercial, de inversiones y financiera. Perfecto. Rafael, para cerrar con usted. Sí. Yo creo que un dato importante para los amigos es que la empresa esta, APX.cc, la pueden buscar en la web, y él se denominaba una empresa militar integral de alta tecnología. Militar integral. Hoy, con todo este tema, como el riesgo que está viendo Estados Unidos es un tema militar, le han borrado la parte militar. Y no solamente eso. La noticia también es que han borrado las fotos de su visita donde están con el presidente de CEPA y con Sigfrido Reyes. ¿Qué están negando ahí? ¿Qué quieren borrar? ¿Qué quieren ocultar? Eso no refleja transparencia. Y en el fondo la preocupación no es la inversión ni es el comercio. Nadie se puede negar a eso. Es más, el país necesita, y de cualquier parte del mundo. El tema es si se hace en forma no transparente, si hay corrupción, si esto no es estable, como nos ocurrió con el tema de Alba y todos los negocios de Beca, Alba Alimentos, la microfinanciera. Todo eso ha terminado en nada, en quiebras, en desvío de fondos, en lavado y en otro montón de cosas. Eso no lo queremos. En ese proyecto que hay una esperanza que se desarrolle y ojalá se haga bien. Y la única manera de hacerlo bien es respetando las leyes en un ambiente de competencia. Bueno, y a propósito, rápidamente, porque Carlos Díaz nos escribe en el Twitter, dice al señor Rafael Lemus, ya que mencionó de su conocimiento de lavado de dinero por la empresa Alba, ¿por qué no han sido reportadas ante la Fiscalía? Ese tipo de cosas no hay que dejarlas pasar. El tema es que el fiscal, en una reforma que se quiere hacer para tener conocimiento de los ROT, el FMLN ha bloqueado la aprobación. Hoy llegó el fiscal a pedir que se supere el veto. ¿Por qué? Porque él necesita tener acceso a la información y probarlo. O sea, hoy que viene, vienen los juicios de Funes y los juicios de la gente del frente, y ahí lo están bloqueando. Bueno, se nos fue el tiempo. Gracias, Rafael, por compartir con nosotros. Gracias, Alfonso. Bueno, gracias, muy amable. Bueno, terminamos de esta manera, 8 en punto. Se quedan ustedes con el Gráfico TV. Buenas noches. Hasta luego.